Preguntas de repaso. Sección presión atmosférica. Pregunta de repaso número 3. ¿Cuál es la causa de la presión atmosférica? Este capítulo es gases y plasmas. Bueno, aquí hay una imagen, pero no quiero comenzar explicando esa imagen. ¿Qué es lo que sucede con la presión atmosférica? Imagínese que usted se mete dentro de una piscina y le da por sumergirse 1 metro. Ahí, ¿qué va a suceder? Usted va a sentir una presión del agua, que es el agua que está arriba de usted, que sería 1 metro. Un ejemplo similar sería si usted se pone a jugar con sus compañeros a hacer pirámides y decide que encima suyo se va a subir una persona. Usted va a soportar el peso de esa persona. Si ya son 2 personas las que se suben encima de usted, pues usted tendrá que soportar el peso de las 2 personas. Eso, de alguna manera, como el área de sus zapatos que están sobre el piso no aumentan, diríamos que al subirse en 2 personas, pues la presión aumenta. ¿Qué es lo que sucede en una piscina? Ya dijimos que si usted se sumerge 1 metro, usted va a sentir una presión del agua que está encima suyo. Usted está soportando el peso de esa agua que está sobre usted. Si usted se sumerge 2 metros, pues la presión se va a duplicar. Si se va a 3 metros, se va a triplicar, y así sucesivamente. Por eso es que es de admirar cómo hay peces que logran ir hasta el fondo del mar, y uno dice cómo pueden soportar esa presión sin aplastarse, porque obviamente a medida que nos vamos sumergiendo, esa presión del agua hace que cada vez sea más difícil respirar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la presión atmosférica? Que usted no está metido dentro de una piscina con agua, sino dentro de una piscina con aire. Recordemos que cuando estamos a nivel del mar, tenemos la mayor cantidad de aire encima de nosotros. Ahí es donde la presión atmosférica es máxima. ¿Qué es lo que aparece en esta figura 14.2? Un experimento que se hizo, que fue lo siguiente. Eran 2 hemisferios que se unieron untándolos con aceite. Con una máquina le sacaron el aire y quedaron los 2 hemisferios unidos formando una esfera. A esta esfera a cada lado se le amarraron 4 caballos y comenzaron a tirar los caballos y no pudieron separar los 2 hemisferios. Uno pensaría, bueno, pero eso es que tiene que ver con la presión atmosférica. De pronto uno pensaría que lo que sucede es que dentro, como quedó vacío, ese vacío hace fuerza. No, porque el vacío es nada y la nada no puede hacer fuerza. Lo que realmente sucede es que el aire que rodea el hemisferio está haciendo fuerza sobre la esfera, de tal manera que no se puedan separar. Es la presión atmosférica la que hace que los 2 hemisferios sigan unidos y que no sea posible separarlos. Entonces miremos qué dice aquí. Vivimos en el fondo de un océano de aire, lo que ya había explicado. Aquí va a aparecer más o menos lo que yo ya dije. La atmósfera, como el agua de un lago, ejerce presión. Uno de los experimentos más famosos para demostrar la presión de la atmósfera lo hizo, bueno, aquí está, inventor de la bomba de vacío en 1654. O sea, aquí simplemente está diciendo lo que ya dije. Son 2 hemisferios de cobre, se les sacó el aire, dice que más o menos medio metro de diámetro, para formar una esfera, y pues que sencillamente con una empaquetadura de cuero empapada en aceite, pues fue como se logró hacer el vacío dentro de la esfera. Miremos la segunda diapositiva que tiene que ver con este mismo video. Entonces dice lo siguiente. Bueno, aparece la figura 14.3. Esta figura 14.3 es sencillamente que con una bomba se extrae el aire de este pistón, de esta cámara aquí, y entonces uno se preguntaría, bueno, entonces es el vacío el que es capaz de hacer una fuerza para sostener este peso. No, ya lo dijimos que no. Lo que sucede es que cuando se hace el vacío, la única fuerza que actúa las fuerzas que actúan sobre este diafragma que aparece aquí es hacia arriba, es la presión del aire, que es la presión atmosférica, porque rodea todo este aparato,
y hacia abajo hay una fuerza que es la del peso de este objeto. Entonces esas dos fuerzas se equilibran y por eso se puede sostener. Inclusive dice por ahí que se puede soportar el peso de una persona. Bueno, seguimos. Aquí aparece una anotación que se llama Eureka. Esto nos ayuda a comprender un poquito más el tema. No tiene que ver exactamente con la pregunta. Dice, es interesante tener en cuenta que la demostración, bueno, de este señor precedió conocimiento de la tercera ley de Newton. O sea, aquí había fuerza de acción y fuerza de reacción. Las fuerzas sobre los hemisferios habrían sido las mismas si hubiera utilizado solo un equipo de caballos y hubiera atado el otro extremo de la cuerda a un árbol. Esa pregunta más adelante aparece y nos dice que si hubiera sido diferente, haber tenido no los dos equipos de 4 caballos cada uno, sino uno solo y el otro extremo amarrado. Entonces, como lo dice acá claramente, por acción y reacción hubiera sido lo mismo. Listo, y para terminar, dice, cuando la presión de aire dentro de un cilindro se reduce, como se ve en la figura 14.3, aquí hay una fuerza que empuja el pistón hacia arriba, ¿cuál? Ya lo dijimos, presión atmosférica, o sea, el aire hacia arriba. Esta fuerza es suficientemente grande como para subir un objeto pesado. Si el diámetro interno del cilindro es 10 centímetros o mayor, esa fuerza puede subir a una persona, ya lo hemos comentado. ¿Qué demuestran los experimentos de las figuras 14.2 y 14.3? Demuestran que el aire ejerce presión o que hay una fuerza de succión. No, de succión no, es una fuerza de presión y es la presión atmosférica. Si dijéramos que hay una fuerza de succión, estaríamos suponiendo que el vacío puede ejercer una fuerza, ya lo había dicho anteriormente. El vacío, pues si es nada, ¿cómo va a ejercer una fuerza? Creo que no es nada más, ya se dijo todo. Dice aquí algo interesante, que nosotros estamos, como permanentemente estamos rodeados de aire, nos olvidamos de que existe y que ese aire ejerce una presión sobre nosotros. Esa presión es curiosa, la presión nos trata de aplastar. Entonces uno diría, bueno, y si ese aire de verdad pesa y ese aire de verdad nos hace fuerza para aplastarnos, ¿por qué no nos aplastamos? Pues porque resulta que el aire entra también a nuestro cuerpo, a los pulmones, de tal manera que hay una fuerza hacia afuera, de los pulmones hacia afuera y del aire hacia adentro. Esas dos fuerzas siempre son de la misma magnitud y por eso la fuerza neta es cero y no nos aplasta. Y nuestro cuerpo, el resto del cuerpo ya se ha habituado a esa situación. Entonces no olvidar eso, nosotros no sentimos la presión atmosférica, no nos damos cuenta de ella, igual que un pez se olvida del peso del agua. Si el pez se pusiera a pensar en que el agua lo va a aplastar, pues seguramente las consecuencias serían distintas.